Cada domingo la palabra del Señor viene a iluminarnos, a fortalecernos, a hacernos más capaces de ser libres, de responder más generosamente al amor misericordioso del Padre. Por eso tenemos que escucharla siempre con un corazón disponible. Hagámoslo hoy escuchando el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta otra parábola. Una vez un patrón plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó el lagar para exprimir las uvas y levantó la torre del guardián. Luego la arrendó a unos que la cultivaran y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarle la parte que le correspondía. Pero los cultivadores agarraron a los criados y apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Todavía envió a otros criados más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando que por tratarse de su hijo lo respetarían. Pero los cultivadores, al ver al hijo, dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Y efectivamente lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora preguntó: cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos cultivadores? Ellos respondieron: pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que les corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿no han leído nunca lo que está en las Escrituras? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo, Dios les va a quitar su reino para confiárselo a un pueblo que produzca frutos. Palabra del Señor. El Señor nos propone hoy una nueva parábola. En el Evangelio de Mateo que estamos leyendo en estos domingos hay muchas parábolas muy bonitas que nos permiten comprender mejor cómo nos ama el Señor y cómo debemos responder a su amor. Hoy nos plantea algo que vale la pena que nosotros reflexionemos. Y hay una lectura de la historia de la salvación, cómo el Señor se eligió a Israel. En el profeta Isaías hay una bellísima parábola también, un bellísimo canto de la viña que hoy se lee como primera lectura, en que aparece claro cómo la viña que el Señor plantó, que Él rodeó de cuidados, de atenciones, fue el pueblo de Israel. El Señor se lo escogió, como nos dice el texto del libro del Génesis en el capítulo 12, en la elección de Abraham, se lo eligió para que fuera la bendición de todas las naciones. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, le dice el Señor a Abraham. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor quiso llevar a plenitud esa obra de salvación enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel no lo quiso recibir, no lo aceptó. Esa es una realidad que tenemos que considerar nosotros, lo veíamos en estos domingos, como nuestra respuesta tiene que ser una respuesta libre, pero una libertad que nos conduzca siempre a responder generosamente al Señor. También nosotros, como el pueblo de Israel, podemos no recibir a Cristo, no aceptarlo, no permitir que Él entre en nuestra vida para transformarla, para llenarla de luz y de fuerza. Entonces, la parábola nos dice cómo el Señor se consigue un nuevo pueblo, un pueblo que sí dé fruto, que sí cumpla la tarea. Y esta es la iglesia, el nuevo Israel, como se llama en la Sagrada Escritura, es la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia. Pero la iglesia es ese gran pueblo de Dios que camina a lo largo de la historia hasta el encuentro definitivo con Dios. Pero la fidelidad de la iglesia a las promesas de Dios y a la obra de Dios es parte y se construye a partir de la propia fidelidad de cada uno de los fieles. Por eso la tarea nuestra tiene que ser clara. Como miembro de la iglesia, yo tengo que
responder generosamente al Señor para de esa manera también contribuir a que sea toda la iglesia la que responda con amor, con generosidad al amor misericordioso del Padre. Y esto no es fácil, porque indudablemente siempre está la posibilidad de decir simplemente de palabra, no, sí, yo respondo al Señor, yo hago la voluntad del Señor, pero en la práctica vivir como si no, todo lo contrario. Ya lo veíamos en una parábola en estos domingos. Tenemos que afinar nuestra fidelidad, y esa fidelidad se muestra dando frutos. El Señor en el Evangelio de Juan, cuando va a hablar de que Él es la viña y nosotros somos los sarmientos de esa viña, nos dice que dar fruto es ser capaces de amar y de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ese es el gran fruto que nosotros tenemos que dar y que como iglesia, como comunidad tenemos que dar al mundo. Porque si el Señor nos ha elegido y nos ha puesto dentro del pueblo de Dios que es la iglesia, esto lo ha hecho precisamente para que nosotros podamos ser sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, para que tener una tarea de transformación del mundo en el cual vivimos. No se trata simplemente de que nosotros vivamos nuestra fe en privado allí sin que tenga ninguna trascendencia, no, todo lo contrario. Por eso se nos invita a vivir en comunidad nuestra fe. No basta vivirla cada uno por su lado, no, hay que inserirse plenamente en la vida de la comunidad, en la vida de la iglesia. Y una vez insertos allí, entonces contribuir a que la comunidad misma crezca cada vez más en la fe, en la esperanza, en el amor, y que de esa manera la iglesia como iglesia ilumine al mundo con la luz del Evangelio y con la fuerza del amor. Muchos escándalos que nosotros hemos vivido últimamente al interior de la iglesia se debe precisamente a esa falta de conciencia de los fieles, de los miembros de la iglesia, de que ellos, de que su conducta repercute en el testimonio de toda la iglesia, de toda la comunidad frente al mundo. A veces no pensamos que dañamos a la comunidad, que dañamos a la iglesia con nuestra conducta indebida, y todo lo contrario, a veces pensamos que eso no importa, porque no repercute en ningún sentido. No, es todo lo contrario. Todo lo que nosotros hagamos repercute, y repercute al interior de la familia, al interior de la comunidad, y también, por supuesto, en el papel que tiene la iglesia respecto del mundo en el que vivimos. Pidamos al Señor que nosotros seamos ese pueblo que da frutos, frutos de vida eterna, es decir, frutos de verdadero amor, de verdadera fraternidad, de verdadera solidaridad, frutos que hagan de la iglesia sal de la tierra, luz del mundo, frutos que lleven verdaderamente a ser agentes claros y efectivos de una transformación de la sociedad. Es decir, que seamos todos capaces de dar frutos de paz. El Santo Padre nos ha enseñado con sus homilías, con sus discursos, caminos muy concretos para vivir en paz. Ojalá lo escuchemos y pidámosle al Señor que Él nos conceda la gracia de poder llevarlo a la práctica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.